Para mí es un privilegio acompañarles en este día y estamos en nuestro ciclo Maranata. Me gustaría saber cuántos de ustedes quieren ser parte de una iglesia Maranata, una iglesia que espera la venida del Señor. ¿Hay varios o no? Sí, qué bueno. Estamos esperando la venida del Señor. Y para eso, mis consiervos han estado compartiendo en reuniones anteriores distintas dinámicas que se están produciendo en estos últimos tiempos y que van a culminar en el periodo que la Biblia identifica como la tribulación. Pero estas dinámicas ya están desatadas, ya están corriendo, el día de hoy se están manifestando en distintos lugares, al punto que hasta los escépticos y los incrédulos se están preguntando si estos son los últimos tiempos. Dice Mateo capítulo 24, y estando él sentado, versículo 3, que en la mayor parte de las Biblias hay un título, ¿lo pueden encontrar ahí? ¿Qué dice ahí? Señales antes del fin. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y hay un video muy corto que queremos mostrar. Si la producción lo puede poner, ponga atención. Yo soy Abdullah, el sucesor del Imam al-Mahdi alayhi salam. Yo soy Abdullah, el sucesor del Imam al-Mahdi alayhi salam, el sucesor del Consolador, Ahmed, el sucesor de Simón Pedro, el sucesor de Mohammed, el sucesor de Jesucristo. Yo soy el verdadero y legítimo Papa. Yo soy la prueba sobre los cristianos. Soy el hijo de los musulmanes por parte de mi padre y el hijo de los cristianos y judíos por parte de mi madre. Soy el hijo del oriente por parte de mi padre y el hijo del occidente por parte de mi madre. Soy como Dhul Qarnayn, con un cuerno en el oriente y el otro en occidente, y soy el heredero de todo lo que yace entre ellos. Ahora, cristianos de Oriente y Occidente, escúchenme y obedezcan. Soy un mensajero enviado a ustedes de parte de Jesucristo, alayhi salam. Pablo es falso y los ha desviado. La iglesia es corrupta y ya no sostiene la ley de Dios, ni defiende a los oprimidos. El papado ha sido robado y el heredero legítimo ha sido hecho a un lado. No hay nadie más que yo a quien estén obligados a obedecer. Que Dios sea testigo de que he proclamado: somos los compañeros del Imam al-Mahdi alayhi salam y portamos el estandarte de la verdad que el mundo necesita ver. Es nuestro deber sagrado no solamente defender nuestra fe, sino dar a conocer nuestro movimiento. No es suficiente para nosotros quedarnos sentados en silencio en nuestras casas esperando que el mundo cambie por sí solo. Eso no va a funcionar. La batalla por la justicia, el reconocimiento de nuestros derechos y el establecimiento del estado de justicia divina requiere acción, requiere que seamos visibles, que alcemos la voz y que hagamos sentir nuestra presencia en cada rincón de la tierra. Es la misma batalla por la justicia que todos los pueblos oprimidos han librado a lo largo de la historia. No debemos tener miedo de mostrarle al mundo quiénes somos, de poner pósters, de hablar en público, de marchar con la cabeza en alto y de proclamar nuestro derecho a existir como seres humanos libres con los mismos derechos que todos los demás. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Hace un par de meses atrás aparece este personaje, esto es de este año, es de hace 3 o 4 meses seguramente, y él hace primero una campaña por redes sociales donde aparece mucha gente dando testimonios, así como los testimonios que compartimos acá adelante. Aparece, por ejemplo, una mujer que dice: yo no podía tener hijos, pero le oré a él, al que aparece ahí en la pantalla, y después de eso con mi esposo pudimos concebir. Sale otra persona y dice: yo tenía un familiar que estaba terminal en la clínica, se estaba muriendo, y le oramos a él y él no respondió, y mi familiar se sanó milagrosamente. Hacen esta campaña a través de las redes sociales y después de eso, como aparece ahí también, hacen una campaña en vivo, evangelizando entre comillas,
a la gente que se les cruza ahí por delante, y lo hicieron en distintos países. Es interesante que este hombre habla ahí adelante de que él está en una batalla por la verdad, ¿sí? Si ustedes escuchan a alguien así, usted dice, oh, esta persona realmente es juzgado, esta persona realmente cree en una verdad, y esta persona está hablando de justicia, que es algo bueno, porque ¿quién no quiere justicia? Y está hablando de la verdad, y ¿quién no quiere la verdad el día de hoy? Y está hablando a favor de los oprimidos, y cómo no estar de acuerdo con eso. Entonces, la pregunta que te hago yo el día de hoy es que todo lo bueno, entre comillas, o todo lo que parece bueno, ¿viene de Dios necesariamente? Por supuesto que no. Y la segunda pregunta es, ¿podemos ser engañados los cristianos? Y de hecho, la Biblia nos revela que hay una operación de engaño a escala mundial. La Biblia lo llama el misterio de la iniquidad, y aquí Jesucristo en Mateo capítulo 24 habla del poder del engaño. Dentro de las señales de Mateo 24, la primera es el engaño. ¿Qué ocurrirá cuando aparezca un personaje más carismático que este? Porque este igual se nota un poco adusto, ¿sí? Ustedes lo ven y como que inspira como que sea un hombre muy afable, él demanda obediencia, pero ¿qué va a ocurrir cuando aparezca un personaje similar a este, pero más carismático, más atractivo, y que tenga este mismo discurso? La importancia de la verdad, hay que luchar por la verdad, hay que dar una batalla a favor de los pobres de la tierra, los oprimidos, y buscamos justicia, y habla ahí también de los derechos, cosa que está bastante de moda el día de hoy. Si bien es obvio que los cristianos podemos ser engañados, la única forma de reconocer entre el bien y el mal va a ser depender del Señor, depender del Espíritu Santo, porque el engaño va a seguir aumentando, aumentando y aumentando en el tiempo que viene. Pensando en esto, me acordaba de un amigo de mi padre, que cuando yo era niño era el mejor amigo de mi papá, y por cariño yo le decía tío, era un hombre muy cálido, muy amable en mi familia, era muy estimado, era prácticamente un integrante más de la familia, pero tenía un puro problema, y el problema era que era muy dado al ocultismo. Entonces, cuando yo llego a la juventud, él me empieza a hablar de poderes espirituales, me habla de experiencias de desdoblamiento que él tenía, cómo hacer autohipnosis, y un montón de otras cosas que cuando yo conozco a Cristo, a mí esto me genera una crisis, porque yo digo, por un lado, es alguien tan bueno, tan amable, tan cercano, y por otro lado, Deuteronomio 18 me enseña en la Biblia que todo lo que él me está hablando es del mundo de las tinieblas. Esto se los comparto para que nosotros podamos entender que el engaño va a ser una fuerza tan grande que la única manera de poder vivir va a ser depender del Espíritu Santo más y más para poder discernir este engaño que está operando. Te quiero invitar a Mateo capítulo 13. ¿Cuál es la mejor manera como el enemigo podría engañar a las personas? Mateo capítulo 13 nos habla acerca de estas cosas. En Mateo capítulo 13 el Señor nos abre los ojos respecto a la operación del engaño en estos últimos días. Mateo capítulo 13 es un capítulo de la Biblia que habla mucho de lo que va a ocurrir en la iglesia y que ya está ocurriendo. Dice Mateo 13, versículo 18 y 19, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? Viene el diablo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces estamos viviendo un tiempo donde muchos hijos de Dios van a empezar a ser desviados porque la palabra no alcanzó a arraigarse en su corazón, la palabra no logró, más bien dicho, estos cristianos, estos creyentes no se dispusieron lo suficiente como para que la palabra permeara su corazón. Aquí dice que viene la verdad a un corazón, pero cuando ese corazón no asimila la verdad, no la entiende, no la incorpora rápidamente, viene el maligno y arrebata, roba la verdad. Mi pregunta es, ¿nosotros estamos asimilando esta verdad del Señor? Y en segundo lugar, Mateo capítulo 13, el 24,
Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El Señor viene y quiere sembrar verdad en ti y en mí, pero dice el versículo 25, mientras dormían los hombres. ¿Qué pasa cuando la iglesia se queda dormida? Mira al de al lado y la acuéstate más temprano el día viernes. Dice el versículo 25, dice, pero mientras la iglesia dormía, la iglesia está letargada el día de hoy, la iglesia está distraída, está muy entretenida, la iglesia está muy seducida por otras cosas. Dice, mientras dormían los hombres, ¿quién vino? Vino Satanás, ¿y qué es lo que sembró? Fíjate lo que sembró, podría haber dicho, sembró cualquier tipo de maleza, como se llama esa que si uno la toca como que le pica después? Ortiga, podría haber sembrado ortiga, podría haber sembrado cualquier otro tipo, pero ¿por qué cizaña? Porque es lo más parecido al trigo. O sea, el enemigo no es alguien burdo, no es alguien grotesco, es alguien muy astuto, y lo que él viene y siembra es algo muy parecido a la verdad, pero no es la verdad. Y dice el versículo 27, vienen entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, no sembraste verdad acá en la iglesia, no se sembró palabra de Dios aquí entre ustedes. Tú viniste año tras año, desde el más antiguo al más nuevo, recibiste mucha palabra todos los días sábados, quizás pasaste por una edificación, por un curso, y sin embargo, descubres que en tu corazón a veces hay cizaña, hay engaño. Entonces, el versículo 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Hay que discernir. ¿Quién está sembrando engaño el día de hoy? En los años 90 o 2000, yo me acuerdo que cuando compartía de Cristo, cada cierto tiempo me salía alguien que me decía, la verdad es relativa. Lo que tú crees está bien para ti. Y lo que yo creo, que es distinto a lo que tú crees, es lo que está bien para mí. Pero ahora en los últimos años, cuando uno va a evangelizar, aparece alguien y le dice, mira, la verdad es una construcción social. ¿Sí? Si el 50% más uno de los chilenos está de acuerdo en que es bueno matar bebés que no hayan nacido, eso es algo bueno, porque es una verdad que estamos construyendo entre todos. Ahora está en discusión y muy prontamente, hoy día lo leí en un diario, la mayor parte de los chilenos está de acuerdo en que hay que matar a los viejitos de este país. O sea, el 50% más uno está de acuerdo, y eso se va a votar pronto, en que es bueno matar, asesinar a nuestros mayores. Entonces la verdad es una construcción social, eso dice la gente. Dice el versículo 28, él les dijo, ¿quién hizo esto? Un enemigo, él está detrás del engaño, y dice después, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ¿por qué no se puede arrancar la verdad? ¿Por qué hay que esperar el tiempo del juicio? Porque no se puede arrancar, la mentira, porque hay que esperar el tiempo del juicio, porque el engaño está siendo muy parecido al original, a la verdad. ¿Cuál es la mejor manera en que el enemigo podría engañar a las personas? Por medio de la bondad, ¿sí? Por eso la Biblia dice que cuando aparezca el anticristo va a aparecer un personaje muy pacificador, muy diplomático, muy bondadoso, alguien que va a ofrecer muchas soluciones a una humanidad en crisis, y Jesús y todos sus discípulos nos advirtieron de esto. Te quiero invitar, en algunas partes vamos a ir más rápido, en otras más lento. Te voy a invitar a Romanos 16, 18. Vamos a estar hablando de esta operación del engaño y cómo no ser absorbidos por ella, cómo no ser seducidos por este engaño que está operando el día de hoy. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en un ciclo Maranata. ¿Y qué significa la palabra Maranata? El Señor viene, y somos, como Senlimi, una red de iglesias Maranata que está esperando la venida del Señor. Por lo tanto, no queremos ser engañados. Cuando yo meditaba todos estos versículos, yo oraba por mí. Decía, Señor, no quiero ser engañado.
me dio cierto temor. Yo dije, Señor, yo podría ser engañado. Y por eso están todas estas advertencias en la Biblia. Uno puede decir, no, ¿cómo va a ser engañado si ya es de antes de Noé, que es cristiano? Sí. Pero te cuento que yo puedo ser engañado. A mí me entró esa convicción mientras meditaba estos pasajes de la Biblia y cualquiera de nosotros puede serlo. Romanos 16, versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, ¿engañan a quién? Los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Está hablando acá de cristianos, pero que no están alerta, no están velando, están más bien aletargados espiritualmente y están vulnerables. El ingenuo es el que lo cree todo, el que no discierne, el que no filtra. Para el ingenuo le da lo mismo la cizaña que el trigo, no capta la diferencia porque no está escuchando la voz del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a 1 Corintios, capítulo 3, el versículo 18, hay otra advertencia. Dice ahí, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser. Nuevamente, ten cuidado porque te puedes engañar a ti mismo. ¿Quién de aquí habitualmente se encuentra la razón a sí mismo? ¿Cierto? ¿Por qué vienen gran parte de las discusiones? Porque yo me encuentro mucho la razón a mí mismo. Y tiene que aparecer alguien que me vea desde afuera y que me diga, no, ¿sabes qué? No es tan así. Y tu reacción va a ser, no, los demás están en lo incorrecto. Tiempo atrás iba con mi esposa y un familiar y íbamos a dejar este familiar a algún lugar y me meto yo por la avenida y empiezo a ver que viene un auto en dirección contraria. Y yo, ese tipo está equivocado, se metió mal. El problema es que después aparecieron 2, 3, 4, 5 autos y veo las miradas aterrorizadas de los que me acompañaban y efectivamente yo me había metido en contra del tránsito sin saberlo. Y viene este versículo y dice, a ti te puede pasar lo mismo. Tú puedes estar muy convencido, pero estoy hablando en el plano espiritual de tu relación con Dios. Puedes estar engañado hoy y no ser consciente. Te lo planteo de otra forma. ¿Tú crees que si Pedro sabía que lo que él estaba pensando era de Satanás, hubiera ido donde Jesús a decirle, Jesús, no me parece una muy buena idea que tú vayas a la cruz? Te recomiendo que no lo hagas. ¿Tú crees que Pedro sabía que ese pensamiento era de las tinieblas? ¿Tú crees que cuando Judas va a entregar a vender a Jesús, él era consciente de que él estaba bajo un pensamiento, una mentira de Satanás y que él iba a terminar mal? Posiblemente no lo sabía. Estaba engañado. Y el caso del rey David, cuando el rey David hace un censo, ¿tú crees que el rey David sabía, era bien consciente que Satanás le había puesto en su corazón hacer ese censo, por el cual vino un tremendo juicio y muchas vidas murieron? No. En general, cuando uno está engañado, uno no se da cuenta de que lo está. Y ese es el peligro del engaño. Vamos a ir a otro versículo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, ¿cuál es el engaño más engañoso? Aquel que es más parecido a la verdad. Hay muchos tipos de engaño, pero el más peligroso es aquel que es muy, pero muy parecido a la verdad, porque cuando viene el engaño, así bien evidentemente tú lo rechazas, pero cuando el engaño viene disfrazado y se parece mucho a la verdad, tú no estás alertado y tú simplemente lo aceptas porque pensaste que era muy parecido a la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla de esta operación del engaño que está ocurriendo el día de hoy. Mientras nosotros hablamos, el engaño está operando. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay una fuerza espiritual, demoníaca, de engaño que está operando. Se le llama misterio porque opera en lo secreto,
pero es una fuerza de engaño que está operando, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién está deteniendo el engaño para que no consuma todo lo que está a nuestro alrededor? El Espíritu Santo, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, no en el sentido de que Él se vaya, sino que su ministerio de refrenar el engaño y el mal va a cesar. Y cuando eso ocurra, y creemos que será en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, se ocurrirá el versículo 8. Dice el versículo 8, ¿quién se va a manifestar? Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su... El apóstol Juan lo llama el anticristo, en Apocalipsis se le llama la bestia, y ese inicuo es este personaje muy carismático, muy atractivo, muy seductor, que traerá muchas soluciones a la humanidad en un tiempo de crisis muy similar al que estamos viviendo el día de hoy. Y la Biblia dice en el versículo 9, ¿quién es el que está detrás de él? Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y ojo con esta parte, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice ahí que este hombre va a poder operar muchos milagros, o el falso profeta que lo representa, que es el personaje religioso, que va a apoyar a este personaje político, que es el anticristo, va a venir con gran prodigios, señales, gran poder y señales y prodigios, es decir, milagros, pero milagros mentirosos. Tiempo atrás estaba hablando con alguien y esta persona me dice, mira Hugo, este familiar, no me acuerdo, fue algo más o menos así la historia, él estaba muy enfermo y le pidió unos espíritus de no sé dónde que vinieran, los monjes de no sé dónde, y lo sanaron. Cuando la gente escucha eso dice, pero ¿cómo eso no va a venir de Dios? Si eso es bueno, ¿cómo va a ser malo, cómo va a ser algo malo que este hombre se sane? Llega ahí donde las personas se empiezan a confundir. Por lo tanto, hay que discernir. Ya, pero ¿y en este milagro quién fue glorificado? ¿Fue glorificado Cristo? ¿Este milagro se basó en la palabra de Dios? ¿O este milagro le dio gloria a otra persona? Eso es lo que va a hacer Satanás, ¿sí? A través del anticristo. Por eso la gente se va a confundir. Esto como que parece bueno y es milagroso y le hace bien a la gente, pero mira quién está detrás. Versículo 10. ¿Cómo viene esta operación de mentira a gran escala mundial con milagros? Y dice el versículo 10, y con todo, nuevamente, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser. ¿Sabes cuál es el problema de estas personas? Dice el versículo 10, no amaron la verdad, no recibieron el amor de la verdad. ¿Tú amas la verdad de Dios? Le has pedido al Señor, Señor, dame amor por tu palabra, dame amor por este libro, dame amor, Señor, que cuando yo lea la Biblia la lea orando y que cada vez que yo ore me lleve mi Biblia y la abra porque yo quiero amar tu palabra. La semana pasada estábamos en una reunión en uno de los ministerios, estamos orando y el Señor nos dice, aquí hay una operación del mal, hay que reprenderla. Y de repente miro y una persona estaba teniendo casi una manifestación demoníaca, ¿sí? Había un espíritu ahí, un demonio que se quería manifestar. Ordenamos que eso no ocurriera en la reunión. Y yo le advierto a la gente y les digo, miren, aquí está operando algo. Y una persona dijo, bueno, yo quiero confesar esto. Y otra persona más allá dijo, a lo mejor soy yo, también quiero confesar esto. Pero curiosamente la persona a través de la cual a mí el Señor me puso que esto estaba operando fue la que se quedó callada. ¿Sí? Esto fue como interesante. O sea, el engaño está ahí, está operando el día de hoy. Y te voy a invitar a 1 Timoteo 4 para que tú entiendas que este engaño tiene un nombre. 1 Timoteo capítulo 4, y este nombre es apostasía. ¿Qué significa esto de la apostasía? Significa un alejamiento de la verdad. 1 Timoteo 4:1, no sé si sale un título en tu Biblia. ¿Qué dice ahí? Muy bien. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de... Esto está ocurriendo hoy. Esto yo lo vi hoy día en la mañana. Hoy día yo me junto con un discípulo que es nuevo.
Y él me empieza a contar que mientras él estaba en una reunión, él sintió o él experimentado ciertas interferencias en su mente mientras estamos hablando de la Biblia. Qué interesante, que no pasa cuando uno va al cine, no pasa cuando uno va a un, no sé, un parque de diversiones o cualquier lugar. Ocurre en las mismas reuniones, no ocurre antes ni después, ocurre mientras tú estás acá. Y él me cuenta cómo a lo largo del día, él, en este deseo de seguir buscando al Señor, como que le empiezan a llegar pensamientos. Él es alguien nuevo, él lleva como 2 meses de discipulado y él capta que estos pensamientos como que no vinieran de él. Qué interesante. Dice que en los últimos días la gente escuchará a espíritus engañadores. O sea, estos espíritus del engaño hablan. ¿Y a dónde te hablan? Muy bien, la mente es el campo de batalla, ¿sí? A mí me llama la atención que la Biblia dice que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y muchos dicen, sí, yo le entregué al Señor mi corazón, pero muchos cristianos no le han entregado la mente al Señor. Entonces le entregué el corazón al Señor, pero la mente no, y la mente sigue sintonizada con las tinieblas. Dice, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es la apostasía? El término apostasía en sí significa alejamiento, y es un alejamiento de la verdad, es un alejamiento decidido y voluntario de la fe. En Estados Unidos, no me deja de llamar la atención, así como existen organizaciones como Alcohólicos Anónimos y otras organizaciones para gente que está dejando adicciones, también existe algo así como Cristianos Anónimos. Entonces ayudan a cristianos, y sobre todo a pastores cristianos, a dejar su anterior fe cristiana en una forma tal que sea una transición suave y que no les deje ningún trauma de la fe que en algún momento tuvieron, ¿sí? Uno puede decir, pero ¿cómo están ocurriendo estas cosas? Están ocurriendo estas cosas el día de hoy. Hoy día en la mañana estaba leyendo, en el mes de mayo o abril se hizo una encuesta en nuestro país acerca de religiosidad, o esto que la gente llama, que para mí es un puré, la espiritualidad. ¿Han escuchado acerca de eso, no? Que hay gente que dice, bueno, yo vivo mi espiritualidad, ¿sí? O lo espiritual. Yo hablo de una fe bíblica, pero la gente en general habla de... Y la conclusión que llegaba a este reportaje, después de entrevistar a varios chilenos, era que la mayor parte de los chilenos son religiosos. Son como cerca del 70% profesa tener alguna fe espiritual. Qué interesante, porque no estoy hablando, o este reportaje no hablaba de una espiritualidad basada en la Biblia, pero dice que la mayor parte de los chilenos se conecta con algo. Dentro de ese algo, dice 1 Timoteo 4:1, la gente puede estar escuchando a quienes, si no leen la Biblia y no tienen un encuentro con Cristo, ¿a quiénes están escuchando en esa espiritualidad? Qué interesante, o sea, 7 de cada 10 chilenos pueden estar escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de... La pregunta es, y uno piensa que los demonios están trabajando horas extra el día de hoy y están diseminando todo esto, ¿sí?, en todas partes, y mi pregunta es, ¿qué pasa con nosotros como iglesia? ¿Cómo empieza esto de la apostasía? ¿Cómo empieza esto de que la gente se empieza a alejar de la fe? ¿Tú crees que de la noche a la mañana alguien se sale del cristianismo y dice, yo ya no quiero tener nada que ver con los cristianos? ¿O será algo así como un proceso? ¿Será algo así como un deslizamiento? Te quiero contar que esta apostasía primero parte con falsa enseñanza. Es cuando la gente dice, mira, yo estoy de acuerdo en general con la Biblia, pero hay unas partes de la Biblia que me parecen un poco restrictivas, hay partes de la Biblia que yo creo que tendrían que ser actualizadas, hay partes de la Biblia, en general yo estoy de acuerdo con todo el mensaje, pero hay ciertas cosas que encuentro que son un poco retrógradas. A mí me gustaría vivir un cristianismo, pero cambiando estas partes. ¿Te das cuenta que es sutil Satanás, o no? No se para adelante y te dice, no, no creas en toda la Biblia, sino que Satanás empieza de a poco y dice, con que Dios te ha dicho, ¿sí? Con que Dios te ha dicho. ¿Qué esconde Dios detrás de estas prohibiciones o estas normas? ¿Qué esconden, verdad, los misioneros o los pastores cuando te dan un consejo? No, seguro que esconden algo. Y tú puedes escuchar esa voz.
y decir, sí, en realidad aquí hay algo. Y a lo mejor yo no tengo que creer todo lo que me comparten de la Biblia. Así se empieza, eso se llama un alejamiento de la verdad. Y después de un tiempo, tú empiezas a cambiar tu forma de pensar y después empiezas a cambiar tu forma de conducirte, tu forma de comportarte y llegas a lo que aparece en 2 de Timoteo capítulo 3. Entonces me gustaría que entendieras que esta apostasía no es algo brusco de la noche a la mañana, sino que es algo sutil, es algo paulatino, es algo que va de a poco. Y 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué tiempos vendrán? Tiempos peligrosos. Claro. Si alguien duda que estemos viviendo estos tiempos, hasta los más escépticos, están pensando que esto es así, que estamos viviendo en una época peligrosa como nunca antes, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Dice el versículo 2, ¿qué pasa cuando yo me alejo de la verdad de la Biblia? Cuando yo me empiezo a alejar de creer lo correcto, de creer la palabra de Dios, algo en mí comienza a cambiar y según el versículo 2 se empieza a reproducir este perfil en mí. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Tú te empiezas a amar más a ti mismo. Avaros, te aferras a lo que tienes. Vanagloriosos, empiezas a buscar la gloria vana, ¿sí? La fama, el reconocimiento. Soberbios, empiezo a autoenaltecerme. Blasfemos, empiezo a hablar contra la palabra de Dios, pero a lo mejor no lo hablo en una forma así abierta, explícita, pero mira, yo no estoy muy de acuerdo con esto y no estoy muy de acuerdo con esto otro. Después dice, desobedientes a, o sea, problemas de autoridad. Después dice, ingratos, o sea, descontentos, malagradecidos. Y después dice, impíos, o sea, una conducta que ya empieza a ser descarada. Donde ya no me importa lo que piensen los demás, ya me empiezo a manifestar como la impiedad que hay en mi interior. Dice el versículo 3, sin afecto natural, o sea, ya pierdo ese amor por la gente, implacables, personas endurecidas, calumniadores, porque el engaño ya tomó el control de ellos, intemperantes, sin dominio propio, capaces de cualquier desenfreno, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto ya lo estamos viendo el día de hoy, la gente está aborreciendo lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, de los placeres, más que de Dios. Y quería llegar a el versículo 5, que tendrán ¿qué cosa? No sé si pusiste atención a todo el perfil que nos dio antes. ¿Sí? O sea, está hablando de una personalidad que se altera en una forma monstruosa, moralmente, espiritualmente, pero en el versículo 5, ¿qué es lo que mantiene? Qué interesante, mantiene la apariencia de piedad, de espiritualidad, de vida espiritual. Tiene apariencia de piedad. Es alguien que puede estar alrededor tuyo y tú dices, pero si esta persona es muy buena, si esta persona es muy amable, nadie más me escuchó, pero esta persona sí me escuchó. Nadie más me contuvo en ese momento tan difícil, pero esta persona sí me contuvo, esta persona sí me oyó, esta persona me abrazó. Pero a la larga no veo en esta persona que opere el poder del Espíritu Santo. Porque está negando la eficacia de la piedad. La eficacia de la piedad es el poder del Espíritu, es la acción del Espíritu, y esta persona puede tener muchas cosas buenas, pero cuidado. Entonces, de esta apostasía de no creer lo correcto, paso al otro nivel de apostasía, que es no actuar en la forma correcta, esa apostasía moral. ¿Y quién la está fomentando el día de hoy? Mateo 24:11 dice que hay falsos maestros. O sea, hay espíritus engañadores que están operando en este aspecto. 23% de los chilenos asiste a actividades religiosas al menos una vez al mes.
13% lo hace una más veces a las semanas y 32% de los chilenos participan en actividades religiosas un par de veces al año. Sin embargo, gran parte de los chilenos dice que oran. O sea, qué interesante, alguien te puede hablar de la oración, pero ¿significa que sea necesariamente algo bueno cristiano? No lo sabemos. Estadísticas en los cristianos, menos de 1 de cada 5 cristianos, menos del 20% está comprometido con el crecimiento espiritual en su vida. O sea, si eso yo lo aplico a este lugar, hay menos de 1 de cada 5 que realmente se está tomando la Biblia en serio y que se está tomando su vida, su relación con Dios en serio, y están apareciendo multitud de movimientos espirituales híbridos, como la brujería cristiana, el paganismo cristiano, el espiritismo cristiano, con medium cristianos, y lo que algunos llaman también el Crislam, que es la unión del cristianismo con el Islam. Por otro lado, muchos el día de hoy ponen énfasis en los sentimientos, pero no en la verdad de la palabra de Dios. Mira, fui a ese lugar, tenían la Biblia ahí, nunca la leyeron, pero la tenían ahí, y yo me emocioné mucho cuando esa persona con una túnica blanca pasó adelante y oró, y esa persona se veía tan buena. Entonces yo creo que hay algo de Dios en ese lugar. En muchas iglesias se practica yoga, cánticos, mantras y oración contemplativa o mística. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para discernir el engaño? Te quiero compartir formas específicas en que las personas apostatan de la fe. La primera te la compartí en 2 de Timoteo 3:5. Se alejan de la verdad bíblica, niegan a Dios, pero en el versículo 5, ¿qué es lo que mantienen? Mantienen la apariencia de la piedad. Dicen que son creyentes, aparentan piedad, te van a mostrar mucho amor, mucha calidez, pero el poder de Dios que salva del pecado no opera en ellos. Siguen en inmoralidad, muchos de ellos viven vidas inmorales. ¿Ya? Otra cosa que niegan, 1 de Juan capítulo 2, ¿cómo sabemos que hay apostasía? 1 de Juan capítulo 2. Por eso te reitero que cuando yo leo estos versículos, yo digo, Señor, te oro para que yo no sea engañado. 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿quiénes? Muchos anticristos, muchos que son muy parecidos a la verdad, que son como la cizaña, pero que aparentan, tienen esta apariencia de piedad. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo, el discernimiento del Espíritu, y conocéis todas. Yo creo que este es el don perdido de la iglesia, el discernimiento. Hay que decirle, Señor, ayúdame a discernir. Dice, salieron de nosotros, pero no eran. ¿Por qué? Porque niegan a Cristo. Versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega ¿qué? Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. Mira, yo creo en Jesús, pero no creo todo lo que la Biblia habla acerca de Jesús. Mira, yo no creo eso de que Jesús haya nacido virginalmente, pero creo ciertas cosas de Jesús. Sí, está bien, las creo, pero eso no lo creo. No estoy tan convencido que Jesús haya resucitado, pero en general creo lo que dice la Biblia. Esa es la forma de pensar del anticristo. ¿Sí? Mira, creo estas cosas, pero igual yo amo mucho ciertos placeres, ciertas amistades, ciertos pecados, y empiezo a cambiar, empiezo como a alterar el Evangelio. Segunda de Pedro capítulo 3 habla ahí de otro tipo de apostasía. ¿Cómo yo sé que alguien está apostatando de la fe? Pero esto no es para que para que lo apliques a los demás, sino que te lo apliques a ti primero. Porque alguno puede empezar así como a ponerse medio paranoico, decir, estaré rodeado de gente aquí. No,
No va para allá este tema. Va primero para que te lo apliques a ti. Segunda de Pedro, capítulo 3. El versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿quiénes? Burladores. Me empiezo a burlar de ciertas cosas. Ah, ustedes los cristianos, sí, siempre hablan de la segunda venida del Señor, pero mira, el sol sigue saliendo, el Señor no ha venido, pero yo creo igual ciertos valores del cristianismo, yo estoy de acuerdo, pero eso de la venida del Señor no. Eso de la venida del Señor yo no lo creo. La Biblia lo llama burladores, ¿sí? A mí me llama la atención porque a veces uno como cristiano puede sentarse y tener comunión con personas así. Personas que se burlan de Dios, se burlan de la Biblia, se burlan de la iglesia, se burlan de la autoridad en general, se burlan de las verdades de Dios. Y uno dice, mira, sí, tengo comunión con esa persona, pero ¿qué tiene? Si él igual cree en algunas cosas. ¿Cuál es el problema? Yo me acuerdo que tiempo atrás me juntaba con un familiar y este familiar me hablaba en contra de la iglesia. Entonces yo tuve que decirle un día, mira, yo te quiero mucho, eres mi familiar, pero si cada vez que nos reunimos tú me hablas en contra de mi iglesia, yo, con el dolor de mi corazón, voy a tener que dejar de venir a verte. ¿Saben qué ocurrió en él? En general nunca me volvió a hablar cosas en contra de la iglesia. Porque si me está hablando en contra de la iglesia y la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, ¿cómo se sentirá Cristo? Si yo tengo comunión con alguien que está ensuciando a su novia, ¿estoy bien yo o estoy mal si yo mantengo un tipo de comunión así? ¿Estaría bien o mal yo? Ayúdenme, a ver, ¿estaría bien o mal? Claro que estaría mal. Primero de Timoteo capítulo 4 lo vimos, dice que en los postreros días la gente escuchará espíritus engañadores que van a empezar a cambiar las doctrinas. Mira, yo no estoy muy de acuerdo con el arrepentimiento, yo pienso que sí, el cristianismo me aporta, pero eso de arrepentirse, yo encuentro que se están poniendo un poco fanáticos, encuentro que hablan mucho del pecado. ¿A alguien le han dicho eso alguna vez? ¿No? Ya, perfecto, no me ha pasado a mí nomás. Y eso de apartarse de ciertos ambientes pecaminosos, yo encuentro que eso no, fíjate que eso es apostasía también. Y uno lo puede ver como algo muy liviano, pero eso ya comienza a operar en tu interior. Y 2 de Pedro 2:10 nos habla de cómo estos apóstatas desprecian todo tipo de autoridad. ¿Cuál es el papel de la autoridad? Bíblicamente el papel de la autoridad es refrenar el mal. Entonces, si tú empiezas a escuchar personas así y tú tienes comunión con personas así, ¿qué podría ocurrir en tu interior? Que yo me empiece también a ver arrastrado por lo mismo. Se lo planteo de otra manera. Si en un lugar, y puede que a algunos les guste, están cocinando sopaipilla y calzones rotos, y usted se va a meter ahí, ¿cómo en su casa podrían saber que usted pasó por ese lugar y se comió toda la sopaipilla y los calzones rotos? Muy bien, porque llegó pasado a fritura. Cuando tú te juntas con alguien que está bajo esta acción espiritual de engaño, algo en ti también se empieza a impregnar si tú no le pones un límite. Los discípulos de Jesús enfrentaron esto. Te voy a invitar a Mateo 16. A mí me gusta cuando la Biblia habla de los discípulos de Jesús porque tú descubres que eran personas muy semejantes a nosotros. No eran las personas súper espirituales, eran personas bastante normales, tenían una relación con Dios y eran torpes para entender las cosas de Dios. Igual que nosotros, y con frecuencia eran engañados, al punto que Jesús tenía que reprenderlos cada cierto tiempo, igual que a nosotros. Mateo 16, versículo 5, dice, llegando sus discípulos al otro lado, ¿se habían olvidado de qué? Muy bien, ¿se ha olvidado de comprar el pan alguna vez o no? Ya, ¿qué le dijeron en la casa? Anda a comprar el pan, ya. Versículo 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Te doy el contexto. Esto ocurre después de que Jesús ha multiplicado el alimento para alimentar miles de personas. Entiendo que se suben a la barca con Jesús, llegan al otro lado y en el versículo 6 Jesús le hace un comentario. Y les dice, mirad, guardaos ¿de qué? De los fariseos y de los...
Y en el versículo 7, ¿cuál es la genial conclusión de los discípulos? Ellos pensaban dentro de sí diciendo, nos habla de la levadura porque no trajimos pan. Observe usted la mente brillante de los discípulos. Están al lado de aquel que acaba de multiplicar el pan para alimentar miles de personas y se miran entre ellos y dicen, no tenemos pan. ¿Cuál es el problema? O sea, si yo tengo aquí a la persona que ha multiplicado el pan y alimentado a miles, es tan sencillo como que yo le diga, pero él no puede dar pan ahora mismo, ¿sí? Entonces ustedes notan que los discípulos necesitaban renovar su mente. Y Jesús lo reta en el versículo 8, pero yo quiero ir a la advertencia de Jesús en el versículo 6. Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura es el engaño. ¿Y por qué la levadura es el engaño? Porque un poco de engaño puede fermentar todo. Fermentar en el sentido de alterar, de cambiar, ¿sí? La composición de algo. Jesús le está diciendo, tengan cuidado con la levadura de los... ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La religiosidad. ¿Sí? El que es fariseo es religioso, se ve bueno por fuera, tiene apariencia de piedad, pero internamente está muerto. Jesús le está diciendo, tengan cuidado con una vida cristiana rutinaria, con una vida cristiana en el piloto automático, donde tú automáticamente por hábito, tú te organizas un día sábado, tomas la Biblia, la echas en el auto, partes en el auto, lo estacionas acá, entras a esta reunión y después sales, pero en tu interior no hubo un abrirte a la acción del Espíritu Santo para renovarte y revitalizarte y cambiar tu forma de ver las cosas. Entonces tú sabes que estás llevando una vida religiosa, una vida de apariencias, ¿sí? Donde tú te preocupas mucho de cómo te ven los demás, pero no te interesa tanto de cómo te ve Dios. Entonces tú estás viviendo una vida religiosa. Ten cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la religiosidad es un engaño que entra en ti y te empieza a fermentar, te altera por dentro y tú piensas que tú eres que estás bien. Me acuerdo de que escuché la historia aquí en medio nuestro de una persona que fue donde su líder y le dijo, o su pastor, y le dijo, líder, estaba en el tiempo ahí de oración y escuché una voz y me dijo que yo era el más espiritual de todos. ¿Quién le estaba hablando? ¿Era el Señor? Qué sutil, ¿verdad? Porque estoy en un tiempo de oración, en un tiempo de alabanza, de oración, y escucho algo que me dice que soy el más espiritual que todos los que están acá. Entonces, ahí está operando la levadura de los fariseos, una vida religiosa. Tú tienes hábitos cristianos, pero no tienes una relación viva con Dios. Te pregunto algo, ¿qué te habló el Señor hoy día en la mañana? En ese tiempo personal tuyo, cuando tú estuviste ese tiempo de conversar con el Señor, de abrir su palabra, ¿experimentaste que Dios trajo algo nuevo a ti? Eso te libera a ti de esta levadura. Pero después dice, y tengan cuidado con la levadura de los... ¿Y cuál es la levadura de los saduceos? En la época de Jesús, los saduceos eran las familias ricas que tenían el control del templo. Y Jesús va y limpia el templo. Tú lo has visto en las películas y por supuesto lo leíste en la Biblia. ¿Cuál es la levadura de los saduceos? ¿Qué es lo que más le interesaba a los saduceos? Es la levadura del materialismo. ¿Tú sabías que es materialista cristiano? ¿Sí? Tú dices, yo voy a una reunión cristiana el fin de semana, pero el resto de la semana vivo como ateo. Y pongo mi confianza en lo que tengo. Eso a mí me da una tranquilidad, me da una seguridad tan grande. Oh, si me meto la mano y encuentro que tengo dinero en el bolsillo o veo que tengo ahí plata en la cuenta corriente, eso a mí me da una tranquilidad más grande que aquella que me da confiar en el Señor. Hay un problema ahí, ¿o no? Porque esa levadura te empieza a alterar internamente. Una vez, después de una reunión parecida a esta, un discípulo muy serio me dice, necesito hablar contigo algo muy importante. Yo le digo, perfecto, hablemos ahí en la sala.
Me dice, mientras tú estás adelante y hablas, o el que está adelante está predicando algo, en mi mente yo no puedo dejar de pensar en el negocio que estoy haciendo hoy día y en el negocio que voy a hacer después de que termine este negocio. Tengo un problema. La palabra de Dios no entra en mí. La palabra de Dios no me cambia. La palabra de Dios no está renovando mi mente y yo estoy pegado en lo otro. ¿Qué está operando en él? ¿La levadura de quién? La levadura del materialismo. ¿Sí? Me cuesta dar. Cuando pienso que tengo que hacer un ajuste económico, ¿por dónde corto? Dejo de dar a la iglesia porque ahí está operando la levadura de los saduceos, la levadura del materialismo. Una vez me acuerdo que yo estaba orando y escuché una voz que me dijo, diezma 3 veces lo que diezma. Yo dije, no, esto no puede ser el Señor. Esa fue mi reacción humana. Seguí orando y experimenté en mi interior que el Señor me vuelve a decir eso. Y yo empiezo a luchar ese día, el que viene después, hasta que fue una presión tan grande del Espíritu Santo en mí que dije, está bien, el Señor. Y hago eso y quedó ahí la historia, pero ocurre que a los meses tenía una gran necesidad, tenía que hacer un viaje fuera de Chile y empiezo relacionado con el ministerio y empiezo a orar y llega alguien y me dice de la nada, Hugo, ahí está, todo lo que tú necesitas para viajar. Le dije, gracias Señor. Y después, en un momento, empiezo a meditar y digo, conecto A con B. ¿Sí? Dios estaba poniendo algo a prueba en mí, ¿o no? Dios estaba diciendo, a ver, ¿qué tanto estás aferrado a lo que tienes? ¿Estarías dispuesto a dar más de lo que das habitualmente? Y después, como la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie, y yo tenía una gran necesidad, Dios me está manifestando que Él cubre esa necesidad. Pero Dios quería probar si yo estaba dispuesto a confiar en Él. Cuidado con la levadura del materialismo, y hay una tercera levadura. Vamos a ir a la paralela, Marcos 8. Marcos capítulo 8, el mismo pasaje, el mismo contexto, pero nos añade algo. Versículo 14, dice de qué se habían olvidado los discípulos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Versículo 15, y Jesús les mandó diciendo, mirad guardado de qué. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? La religiosidad. No se pongan religiosos, cuidado. Necesitan ustedes renovarse en mi presencia, necesitan orar leyendo la Biblia, y cuando ustedes estén leyendo la Biblia necesitan orar, porque Biblia sin oración es información y Biblia con oración es revelación. Y Jesús lo está ministrando y les habla de la levadura de los fariseos, pero después les habla de otra levadura. ¿La levadura de quién? ¿Y cuál es la levadura de Herodes? Yo oro por mi país y estoy orando por la persona que próximamente ocupará el sillón presidencial, pero yo no estoy esperando un salvador político. Pero encuentro que pueden haber personas, y yo también, que estemos hablando más apasionadamente de política que lo que le hablamos de Cristo a la gente que nos rodea. Entonces significa que la levadura de Herodes está operando en mí. Hijos de Dios, hay que discernir. ¿Sí? Te puede decir, no, pero es que tal color y este otro color y este otro color, ellos sí representan realmente lo que la iglesia necesita. Ojo, ten cuidado, puede que la levadura de Herodes esté operando en tu interior. ¿Sí? Cuando el anticristo haga su partido político, te aseguro que la gente va a decir, aquí realmente se va a arreglar el mundo si votamos por él. ¿Sí? Entonces, Jesús dice, ten cuidado, porque ¿qué es lo que hace la levadura en tu interior? La levadura fermenta, altera, distorsiona
tu manera de ver las cosas, y eso es lo que la Biblia llama apostasía. Ten cuidado con la religiosidad, con el materialismo y con ¿qué? Con la pasión por la política. No es malo que tú tengas opinión política, es necesario, en el buen sentido, que tú filtres todo a través de la palabra de Dios. Pero el tema es que tú pongas ahí tu pasión. ¿Qué tiene que ser tu pasión? Cristo, ¿verdad? ¿Cómo lo hago entonces para no ser engañado? Veamos entonces lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses. Si yo quiero no apostatar de la fe, si yo quiero evitar ser seducido por este poder de engaño que ya está operando el día de hoy, y yo quiero estar a salvo de la levadura que está fermentando a todo el mundo a mi alrededor, tengo que tomar al menos 3 decisiones. La primera, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice el versículo 10, dice, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto, ¿qué es lo que les faltó? Entonces, primero, amar la verdad. Que tú tomes un compromiso, que tú digas, yo me comprometo a amar esta palabra, me comprometo a amar la Biblia, hago un acuerdo mental con el cielo, hago un acuerdo mental con la palabra de Dios para que mis pensamientos vayan allá. No sé si te llama la atención, pero hay un paralelo entre Génesis 3 y Mateo capítulo 4. Génesis 3 es el pasaje de la caída de Adán y Eva, y Mateo capítulo 4 es el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Cuál es la primera tentación que Satanás le quiere poner a Adán y Eva y a Jesús? Tiene que ver con el comer, ¿sí? Entonces, va, ¿verdad?, Satanás donde Eva le dice, puedes comer eso, y al comer eso te vas a declarar independiente de Dios, pero ese fruto se ve muy agradable. Y va donde Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice, yo no me voy a alimentar de eso, yo me voy a alimentar de la palabra que sale de mi Padre. Nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero amar esto, yo quiero alimentarme de esto. Yo quiero ir a la Biblia, porque Biblia con intimidad con Dios es transformación. Biblia más oración igual revelación y transformación para tu vida. Biblia sin oración es información, es conocimiento. Entonces te animo a decirle, Señor, yo quiero amar esta verdad. Yo quiero, no basta con que yo tenga la verdad, yo quiero amarla. ¿Sí? En la época en que yo conocí al Señor, yo me acuerdo que uno iba a las librerías cristianas y habían Biblias de 2 tipos. Era la misma Biblia, pero con un canto rojo, y la misma Biblia con un canto dorado. No venían con la Biblia especial para, o la Biblia de, el día de hoy tú vas a una librería cristiana y encuentras una cantidad, pero el tema es que tú te tomes en serio tu Biblia y tú digas, yo voy a amar esta verdad, yo me voy a alimentar de ella. Entonces, primero, amar la verdad de la palabra de Dios. Señor, quiero comprometer mi corazón con esto. Te cuento lo siguiente, no hay red social que tú sigas, no hay serie en cualquier plataforma que tú estés siguiendo el día de hoy, no hay canal de noticias, no hay plataforma de canciones que el día de hoy no tenga levadura. ¿Sí? Tú dices, no, pero esta serie, o este canal, o este noticiero, sí, estos sí que dicen la verdad. O no, esta red social a mí me encanta porque, ojo, ahí hay levadura. Si tú no amas la palabra de Dios, algunas tienen más, otras tienen menos, pero levadura está en todos lados. Y si tú no disiernes, si no amas la verdad, ¿qué puede pasar? Según de Tesalonicenses 3:11, por esto Dios les envía, ¿qué cosa? Un poder engañoso para que crean. Mira qué tremendo, cuando uno decide no amar la verdad, llega el momento en que Dios entrega a la persona. Y dice, te di la verdad, te la mostré, te la compartí, no quisiste amar la verdad, el juicio de Dios para ti es que Dios te retira su protección y te deja vulnerable al engaño. Y vas a ser engañado, vas a ser seducido si no amas la verdad. En segundo lugar,
hay que hablar la verdad. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice, no mintáis los unos a los otros. No, pero si fue una mentira blanca nomás. Para Dios, ¿cómo son todas las mentiras? Todas las mentiras son negras. ¿Sí? No, si era una mentira piadosa, existirá eso. Mentira piadosa. El otro día tenía un vaso y ese vaso lo estaba lavando y se me cayó y se trizó. Algo pasó ahí con ese vaso. ¿Qué pasa si yo ese vaso lo sigo usando? Yo digo, voy a usar este mismo vaso, el que tiene una trizadura, y lo voy a poner el agua recién hervida para tomarme un té. ¿Qué le podría pasar al vaso? ¿Qué pasa cuando en mi interior hay fisuras o hay trizaduras? Entonces dicen, no, esto no es algo escandaloso, es un poquito de levadura que tengo aquí en mi interior nomás, no va a pasar nada. ¿Qué podría pasar si en tu vida tú permites esa pequeña fisura, esa trizadura? No hablo esto para que tú te condenes a ti mismo, te hablo esto para que tú lo hables con el Señor. Y que tú le digas, Señor, yo tengo que decirme la verdad. Y háblalo con el Señor y dile, Señor, a lo mejor en esto yo estoy súper convencido que estoy bien, pero experimento que tu espíritu me está diciendo lo contrario. Señor, quiero hablar esto contigo. Y necesito que tu espíritu me ayude en este aspecto de mi vida. Pueden ser tus emociones, puede ser tu sexualidad, puede ser tu vida mental, puede ser tu relación interpersonal con alguien, puede ser algo en tu trabajo. Háblalo con el Señor. Dice Colosenses 3, versículo 9, no mintáis los unos, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo Jesús. Muchas personas se sienten cómodas con pequeñas mentiras, pero esas pequeñas mentiras amenazan con fisurar tu alma. Entonces, háblalo con el Señor, ¿sí? Si hay algún área de tu vida donde esto te está haciendo ruido, anda donde el Señor y dile, Señor, yo quiero conversar esto contigo, porque la Biblia dice que tú me das la unción, el toque de tu espíritu, tu gracia, entonces yo quiero que tú me corrijas si yo estoy mal. ¿Te acuerdas de la oración del salmista? Dice, líbrame de los errores que me son ocultos, y que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean gratos delante de ti. Y lo tercero, muy importante, tenemos que empezar a mostrar la verdad a otros. ¿Qué dice segunda? Ya lo leímos, perdón. Tercera de Juan, versículo 3 y 4. ¿Cuál era el mayor gozo? ¿Cuál era la recompensa? ¿Cuál es la recompensa de cualquier líder cristiano que tiene algún discípulo en algún lugar del mundo? Tercera de Juan, versículo 3 y 4. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio ¿de qué? De tu verdad, de cómo andas en. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, mis discípulos, andan en. Muy bien. ¿Cuál era entonces el gozo de este anciano líder que escribió esta carta? De este anciano pastor que estuvo exiliado por causa del Señor. ¿Cuál era su regocijo? ¿Cuál era su recompensa? El oír que sus discípulos o que su iglesia andaban en la verdad. Esto es un desafío, le reitero, el día de hoy. Van a llegar tiempos donde vamos a ser perseguidos y esos tiempos ya han llegado por decir la verdad, por decir la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice esto. No, pero eso es un crimen que tú afirmes esto. Sí, pero la palabra de Dios dice esto. ¿Estarías dispuesto a morir por la verdad de la palabra de Dios? ¿Amas la verdad a ese punto? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué dice Hechos 17:11? Ya estamos terminando, antes del tiempo de oración. Hechos 17:11. Tengo que alimentarme de la verdad, de la palabra, para que esa verdad se reproduzca en mi vida y en mi carácter. Hechos, capítulo 17, versículo 11.
¿Qué característica tenían estos cristianos? Dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues ¿cómo recibieron la palabra? La recibieron con hambre. ¿Usted ha llegado con hambre a la casa o no? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún hijo adolescente con hambre que llegue a la casa? ¿Sí? Viene a arrasar el refrigerador. Dice, y algunos que se quedaron de ahí para adelante. Entonces dice ahí, ¿cómo usted llega a la Biblia? Usted llega con ese deseo de decir, hoy me voy a dar un banquete. El Señor le ordenó a un profeta, el profeta Ezequiel le dijo, cómete este libro. Sí, me voy a comer, me voy a alimentar de esto. El Señor le dijo a Juan, Juan, cómete la verdad. Entonces llego con hambre, con un deseo, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Ese es mi anhelo. O usted llega a la casa y dice, lo único que quiero es ver el partido de fútbol, o lo único que quiero es ver la Champions, o lo único que quiero, ¿verdad? Hoy día es llegar a ver la serie no sé cuánto que estoy siguiendo. Hay una persona que me contaba, me dice, Hugo, yo estoy en un nivel de adicción porque yo estoy siguiendo una serie y me enganché tanto que me subo al auto y pongo el celular y sigo viendo la serie mientras manejo y casi llego en mi trabajo y casi sigo con lo mismo. Si la pillan a esta persona la pueden echar, ¿sí? O sea, es un nivel de adicción. Entonces esas personas van a ser seducidas por el anticristo en una forma muy sencilla, muy fácil, ¿sí? En cambio, ¿cómo llegaban estas personas? En el versículo 11 dice, llegaban a alimentarse de la palabra con toda solicitud. Y Judas 3. Dice Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Hijos de Dios, hay que ser la verdad, hay que empezar a contender por la fe. Contender, una cosa es ser contendiente y otra es ser contencioso. Contendiente el que lucha por la verdad, contencioso el que anda peleando con todo el mundo, ¿sí? ¿En qué grupo está usted? Cada uno sabe, pero mi llamado es que usted se ponga en el grupo de los que contienden, que usted diga, mira, la palabra de Dios dice esto. No, pero es que mira, esto es muy bonito, esto es milagroso, esto es muy poderoso, sí, pero la palabra de Dios dice esto. No, pero es que esto es lo que tú necesitas, esto va a revolucionar tu negocio, tu empresa, esto te va a dar una cantidad de ingresos tremendos, sí, pero la palabra de Dios dice esto. No, pero es que mira, ocurrió esto y tal cosa, entonces tú debieras actualizar tu fe, debieras poner atención a esas partes de la Biblia que son como retrógradas. No, lo siento, la palabra de Dios dice esto. Yo me comprometo con esto porque es la palabra de Dios. Somos celosos de la verdad. Pidámosle al Señor que nos dé ese amor, que nos dé celo por la verdad. Que el Señor nos dé un amor tan grande por su palabra, que nuestro corazón esté aquí, esté metido acá en esto, y que no seamos seducidos. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Me llama mucho la atención en este relato que cuando Adán y Eva son tentados, ¿dónde fueron tentados? En el huerto, en el paraíso. No, pues no fueron tentados ahí, ese era el escenario de fondo. Pero ¿dónde fueron tentados ellos? En su mente. ¿Y dónde fue tentado Jesús? El desierto era la cortina de fondo. Jesús fue tentado en su mente. Entonces, llevemos nuestra mente acá a la palabra de Dios. Te invito a que oremos. Señor, dice 1 Timoteo capítulo 4, que estos serán tiempos donde la gente será seducida por falsas voces, van a escuchar voces hablando a su mente y esas voces van a darle una dirección a las personas que se sintonicen con estas voces. Pero tu palabra dice que en los postreros tiempos la gente escuchará espíritus engañadores. Muchas personas el día de hoy, aún en nuestras filas,
están escuchando espíritus engañadores, no están escuchando tu palabra y no escuchan tu palabra porque no se sientan a abrir tu palabra y leerla, Señor. Es más fácil un video, es más fácil escuchar un audio, es más fácil una red social, es más fácil un programa entretenido, pero lo difícil el día de hoy es sentarse en esta cultura de la entretención en que vivimos, en esta cultura de la distracción. Lo verdaderamente revolucionario, lo verdaderamente subversivo es sentarse en un lugar y abrir la Biblia. Eso es un tremendo acto espiritual. Sentarme y decir, voy a tener este tiempo de intimidad con el Señor, voy a recuperar esta antigua práctica llamada el devocional personal, cuando una persona tomaba su Biblia, se olvidaba de todo el mundo y entraba a su cuarto, a su habitación y cerraba la puerta y tenía conversaciones con el Señor acerca de su palabra. Y le decía, Señor, tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, tu palabra es eficaz. Aquí para mí hay mandamiento, hay promesa, para mí hay un principio, para mí hay una verdad que se quiere revelar a mi corazón. Señor, eso es lo que yo necesito el día de hoy, Señor. Yo necesito entrar ahí porque eso me libra de escuchar espíritus engañadores. Me libra, Señor, de ser seducido por esas doctrinas demoníacas que están operando el día de hoy. Señor, lamentablemente en este tiempo vamos a escuchar de muchas personas que pensábamos que eran de aquellos que ardían por ti o aquellos que creían ardientemente en tu verdad. Muchas personas a nuestro alrededor, Señor. Esto nos tendría que mover a llorar por nuestra iglesia. Deseamos que no sea así, lloramos para que no sea así, pero tu palabra profetiza, Señor, que muchos van a ser seducidos por el engaño. Muchos, Señor, muchos que afirmaron confiar en ti, afirmaron creer en tu palabra, van a empezar algunos a apartarse. Señor, pero hay un remanente fiel, hay un grupo, Señor, que va a perseverar, que va a decir, yo decidí amar esta verdad. Dios me habló a través de la Biblia, Dios marcó mi corazón a través de su Escritura. Yo quiero estar ahí, Señor. No quiero estar en el grupo de aquellos que por no amar la verdad fueron entregados a un poder engañoso. Señor, yo necesito ir a tu presencia y que tú me limpies de la levadura. ¿Cuál es la levadura que está operando en tu interior? ¿Es la levadura de la religiosidad? ¿Te conformas con una vida espiritual de hábito, una vida cristiana de hábito, una rutina cristiana? ¿O tú te arrodillas y le dices, Señor, yo quiero una relación viva contigo, quiero una relación real, una relación auténtica, yo quiero oír la voz del Espíritu Santo, Señor, a través de la Biblia? Yo quiero eso, Señor, no quiero más una vida cristiana absorbida por las circunstancias, las situaciones, los problemas, donde lo único que hago es que sé que el fin de semana tengo que ir a congregarme o en la semana, pero el resto no tengo esa intimidad contigo, Señor. No tengo ese momento tan especial, ese momento donde tú ministras mi corazón, Señor. Yo necesito, Dios, límpiame de la levadura de los fariseos. Límpiame, Señor. Guárdame de ser una persona que tenga apariencia de piedad, pero en mi vida no haya eficacia, en mi vida no haya poder, en mi vida no haya cambio, porque significa que ese día mi vida cristiana se empezó a morir, Señor. Por favor, Dios, y líbrame, Señor, de la levadura de los saduceos, de la levadura del materialismo. Cuéntale al Señor, dile, Señor, yo quiero ser bien sincero, yo la verdad es que me aferro mucho a lo que tengo, sea poco, sea mucho. Yo me aferro, Señor, a eso. Quizás tuviste una infancia muy precaria, pero el día de hoy hay un Padre que vela por ti. Jesús dice, los gentiles, los que no conocen a Dios, se afanan por lo que van a ganar y lo que van a comer y cómo se van a vestir. Dice, pero tú eres un hijo, eres una hija. Hay un Padre que se ocupa de tus necesidades básicas para que tú puedas en paz servir a Dios. ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname, soy un materialista cristiano, Señor? Y me duele reconocerlo, pero en mi corazón yo soy un materialista que viene a la iglesia. Yo te pido que me laves y me limpies de la levadura de los saduceos. Señor, y quizás estoy súper prendido y apasionado con debates, con foros y con lo que las redes sociales hablan el día de hoy acerca de la política, y pienso que ahí se está jugando la vida del país. Y no he entendido, Señor, que no es la política, no es la educación, Señor.
Es la iglesia, Dios. Es la iglesia la fuerza del cambio, porque la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Señor, te pido para que la iglesia despierte, Dios, y para que mi corazón se apasione por ti, más de lo que me apasiono por las propuestas de algún candidato o candidata, que mi corazón se apasione por ti, Señor, porque solo Cristo puede cambiar las cosas hoy a través de un avivamiento, Señor. Y te pido el avivamiento de mi nación, oh Dios. Te pido el avivamiento de mi iglesia, Señor. Te pido por mi propio corazón, Señor. Yo te lloro por mi corazón. Hoy día en la mañana yo lloraba por mi corazón. Y la semana pasada y antepasada también lloraba por mí. Dile, Señor, dame lágrimas para llorar por mi corazón. Dile, Señor, yo necesito llorar por mi corazón, Dios, porque en mi corazón hay muchas cosas muertas, Señor, pero tú quieres revivir, tú quieres inyectar vida, poder de resurrección, Señor, y yo te pido el poder de tu Espíritu en mi corazón, Dios, hoy en el nombre de Jesús. Señor, te anhelamos, Dios. Dile al Señor que le anhelas, que tienes hambre de su verdad. Vas a escuchar grandes mentiras disfrazadas de verdades que la gente no las va a cuestionar. La gente va a recibir muchas mentiras disfrazadas de verdades. Y puede que tú tengas comunión con personas que tienen apariencia de piedad, pero en la práctica no hay poder de Dios en ellos. No hay acción del Espíritu en ellos. Solo hay forma, hay fachada, hay una pose. Dile, Señor, hazme celoso de tu verdad, hazme celoso de la verdad de tu palabra. Te lo pido, Dios, que mi corazón arda por la verdad de tu palabra. Vas a escuchar grandes relatos en estos días, vas a escuchar grandes ofertas en estos días y vas a mirar a personas y tú vas a decir, ellos sí tienen grandes soluciones, ellos son lo que la iglesia necesita. Ellos son lo que mi nación, lo que el mundo necesita. O vas a arrodillarte y decirle, Señor, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué piensas tú de esta persona, Señor? ¿Y qué piensas tú, Señor, de este gran relato? ¿Qué piensas tú de esta gran historia que se muestra como una verdad al mundo? Lo que yo siento es que eso puede ser verdadero, pero ¿qué opinas tú, Señor? ¿Qué me quieres decir, Espíritu Santo, respecto de esto? Eso es tuyo, esto viene de ti. Oh Señor, te pedimos que derrames el don de discernimiento, el don perdido de la iglesia. Señor, necesitamos discernimiento espiritual. Aviva ese discernimiento en medio nuestro, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Dile, Espíritu Santo, lléname hoy. Espíritu de Dios, lléname hoy. Yo quiero tener discernimiento, Espíritu de Dios, porque el mal se está disfrazando de ángel de luz en estos días y yo puedo ser de los ingenuos, puedo ser de los que sean cautivados por el engaño. Señor, aviva mi corazón, dame hambre de tu palabra, dame un apetito voraz por tu palabra. Tú le dijiste al profeta, cómete este rollo, cómete el libro, cómete este libro. Jesús le dijo a Satanás, no voy a conversar contigo, me voy a alimentar de la palabra de Dios. Fuera, Satanás, no voy a dialogar con las tinieblas, voy a dialogar con Dios a través de su palabra en mi tiempo de oración. Así que fuera, Satanás, fuera pensamientos engañosos, fuera espíritus engañadores que hablan a la mente, fuera mentira, en el nombre de Jesús. Señor, límpianos, Señor. Cualquiera aquí puede ser engañado si no ama la verdad de tu palabra, Dios. Qué triste sería saber que alguno aquí fue arrastrado por esta gran operación de engaño, Señor. Qué triste sería ver una vida que invirtió tantos años de oración, ayunos, edificación, verla tropezar, naufragar, porque no amó la verdad lo suficiente como tenía que amarla. Señor, te lloramos hoy día por nuestro corazón, por la condición de nuestra alma. Te lloramos por nuestra familia, Señor, porque en muchos hogares va a ocurrir
una división entre los que aman tu verdad y los que no la aman, Señor. Oh Dios, te pedimos por esta iglesia, te pedimos por las casas de iglesias en Limi, para que nos levantemos como una iglesia maranata, Señor, una iglesia que anhela la venida del Señor, una iglesia que espera la venida del Señor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, y prepáranos como iglesia, prepáranos, Señor, para ti. Revístenos, Señor, de verdad, revístenos de tu Espíritu, Dios, y que no haya ninguna levadura en ningún lugar, Señor, de nuestro corazón, de nuestra familia, que no haya levadura en ningún lugar de la iglesia, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llénanos de ti hoy, ministranos, toma en tu corazón un compromiso con el Señor. Dile, Señor, me quiero comprometer a tener ese tiempo quieto con tu palabra. Me quiero comprometer, ya sea en la mañana o en la noche, antes de dormir, leer un capítulo de tu palabra y orar. Y en la mañana leer un capítulo de tu palabra y orar y esperar a que tú me hables, Señor. Quiero tomar ese compromiso, quiero tomar el compromiso de ser celoso de la verdad de tu palabra, Señor. Seguramente en mi lugar de trabajo o en mis familiares muchos me van a querer hacer callar, pero yo te pido que me des una voz potente para hablar tu palabra, Señor, en ese día. Te lo pido, Dios, que cuando me pregunten qué opino, yo pueda decir, la Biblia dice esto, escrito está, dijo Jesús, escrito está, escrito está. Que esa sea mi declaración, Dios. Llénanos hoy, Señor. Te adoramos, poderoso Rey. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa,
siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Nos quedamos aquí, yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Señor, derrama de tu amor, Dios. Derrama de tu amor, Señor. Derrama de tu amor, Señor, a tal punto que no me importe, Señor, el día en que se burlen de mí, Señor, por amar tu palabra. Señor, que mi corazón se abra a tu amor a tal punto, Señor, que no me interese el día en que me desprecien, Señor, porque amo tu palabra, Dios. Porque está llegando el tiempo en que defender la fe, hablar de tu verdad, generará mucha resistencia, Señor. Al punto que será, oh Dios, como tú dices, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Señor, por favor, que yo esté dispuesto a amarte a ti más que lo que amo a cualquier persona, Señor. Te lo pido, Dios. Gracias, Señor. La señal de los hijos será, Señor, amar tu palabra en este tiempo, Señor, donde hay tanto engaño, Dios. Sella el corazón, Señor. Yo te pido, Dios, sella, Señor, nuestros corazones con tu verdad. Por favor, Señor, graba a fuego tu verdad en nuestro corazón, Dios. Gracias, papá. Y cada vez, Señor, que vayamos al cuarto secreto, al lugar de la oración, vayamos con la Biblia, Señor. Y cuando estemos orando, abramos la Biblia. Y cada vez que leamos la Biblia, lo hagamos en oración, Señor. Y te vamos a conocer en una forma que antes no te conocíamos, Dios. Te lo pido hoy, Señor. Te lo pedimos, Dios. Te adoramos, Señor.